Lo primero que yo quería plantear tiene que ver con lo que sucede hace ya 2 décadas o más en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con un modelo urbano que se consolida en la ciudad de Buenos Aires, un modelo urbano que se consolida hace varias décadas y que sin duda es responsable de la actual emergencia ambiental, habitacional y urbanística. Esta emergencia que está atravesando en términos urbanísticos este barrio, pero que también en simultáneo vienen atravesando diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los barrios de casas bajas. Y cuando hablamos de ese modelo que hace décadas se consolida, nosotras y nosotros caracterizamos a ese modelo como un modelo de saqueo. ¿Por qué hablamos de un modelo de saqueo? Porque justamente este modelo, a partir de una serie de mecanismos, fundamentalmente lo que hace es saquear el patrimonio común, saquear nuestros bienes comunes, y como consecuencia de ese saqueo, la ciudad se encuentra en esta emergencia multidimensional, que es habitacional, ambiental y también urbanística. Rápidamente, hablando de los mecanismos de esta lógica del saqueo, en primer lugar aparece la venta de tierras públicas, un dato no menor, porque si analizamos lo que sucedió en los últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires, vemos que se han vendido o privatizado en tierras públicas una superficie equivalente a los barrios de La Boca y San Telmo. Estamos hablando de 500 hectáreas de tierras públicas. El segundo mecanismo tiene que ver con la concesión del conjunto de los servicios urbanos, es decir, privatizar los servicios urbanos, y la consecuencia de esta privatización o de esta concesión, sin duda es, por un lado, garantizar importantes negocios a un grupo de empresas, pero también, por otro lado, la consecuencia es la precarización de esos servicios. Hemos hablado muchas veces de lo que sucede, por ejemplo, con el servicio de alimentación en comedores escolares, el servicio público de bicicletas, el servicio de subte. Y el otro mecanismo, y este me parece que es sobre el que capaz en esta oportunidad tenemos que hacer un poco más de hincapié, tiene que ver con la regulación del uso del suelo. Cuando se aprueba en el año 2018 el Código Urbanístico, ahí se habilita la sobreconstrucción en la ciudad de Buenos Aires entre un 300 y un 700% según la zona de la ciudad. En estos últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 10.000 millones de metros cuadrados. Estamos hablando del equivalente en superficie a 5 Puerto Maderos. Es como si cada 2 años irrumpiera un nuevo Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. En general hablamos de viviendas de características suntuosas, viviendas que en general no suelen ser habitadas. Pero la última novedad en esta lógica del saqueo, que tiene que ver con la regulación del suelo, es los convenios urbanísticos, es decir, a su vez excepciones al código urbanístico que permiten construir más allá de lo que la norma y los códigos establecen y que además se aprueban en la legislatura porteña. Esos 3 mecanismos son los que vienen consolidando esta lógica de saqueo que tiene consecuencias en nuestra ciudad. Fundamentalmente en los barrios de casas bajas, una emergencia urbanística, pero también una emergencia habitacional y ambiental. En primer lugar, cuando hablamos de la emergencia urbanística y cuando hablamos, ¿no?, de la sanción del Código Urbanístico, cuando se sanciona en el 2018 el Código Urbanístico, se sanciona con la excusa de que en la ciudad de Buenos Aires puedan vivir 6 millones de habitantes. Desde la década del 50 a la fecha, acá en la ciudad de Buenos Aires, la población se mantiene estable, somos 3 millones de habitantes aproximadamente. El último censo muestra que somos 3.120.000, así que la verdad que la ciudad hace 70 años que no crece, y esta lógica de duplicar la población en la ciudad fue lo que permitió justamente sancionar el Código Urbanístico diseñado a la medida de las grandes desarrolladoras inmobiliarias. Les contaba que otro de los mecanismos más recientes, pero también frecuente en estos últimos tiempos, son los convenios, esas excepciones al código que se aprueban en la legislatura.
En estos últimos años se presentaron más de 100 convenios urbanísticos. ¿Cuál ha sido la lógica en términos de transferencia de tierra pública hacia los sectores inmobiliarios más concentrados? La lógica tuvo distintas etapas, pero una de las primeras etapas ha tenido que ver con la ocupación del conjunto del borde costero. Entonces, yo por eso traía esa imagen, porque la ocupación del borde costero con emprendimientos inmobiliarios de características suntuosas ha sido, en una primera etapa, ¿sí?, la zona de apropiación de la tierra pública. Entonces acá vemos de norte a sur el Tiro Federal, el Distrito Joven, Costa Salguero, Costa Urbana. En los últimos tiempos, y más precisamente en el último mes, hubo una serie de anuncios vinculados a privilegiar a estos sectores inmobiliarios financieros. En primer lugar, la eliminación prácticamente del impuesto a la plusvalía urbana. Cuando se aprueba el código urbanístico y se deroga el código anterior, entonces algunos terrenos pueden construir mayores metros. Ahí entonces se establece un impuesto para que las desarrolladoras inmobiliarias que ahora pueden construir mayor cantidad de metros, no porque han hecho inversiones en el terreno, sino simplemente por la modificación del código, esa diferencia de metros tenía una alícuota, que era un impuesto. Ese impuesto prácticamente se ha derogado en estas últimas semanas. No solamente eso, sino que el jueves, hace muy poquitos días, además se hizo una reducción a la alícuota del impuesto a los ingresos brutos que paga la actividad de la construcción. Es decir, que sistemáticamente aparecen beneficios y privilegios para un sector que, como nosotras planteamos, es ese sector, el de los privilegiados de siempre, el de las grandes desarrolladoras inmobiliarias. Si analizamos esta lógica de la sobreconstrucción, vemos que esos 10.000 millones de metros cuadrados construidos, es decir, esos casi 5 puertos Madero en los últimos 10 años, en realidad, como les contaba hace un ratito, son construcciones de características suntuosas, accesibles solo para el 3% de la población que tiene mayores ingresos, y en paralelo en la ciudad se incentiva la sobreconstrucción, en general, insisto, especulativa. La emergencia habitacional se profundiza. Hoy aproximadamente 500.000 porteñas y porteños se encuentran en emergencia habitacional. Están en situación de calle, viven en condición de hacinamiento o viven en villas y asentamientos sin acceso al agua potable, al saneamiento cloacal y a la energía eléctrica segura. Y lo que es importante que podamos tener en cuenta es que la construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero. Por eso es que planteamos que esta emergencia urbanística va de la mano de la emergencia ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Sin duda, las políticas tendrían que estar orientadas a refuncionalizar viviendas, a permitir el acceso a la vivienda a los sectores medios y a los sectores populares, a desconcentrar, ¿sí?, la tenencia del suelo. Pero la realidad es que nada de eso sucede y estamos frente a esta lógica de un impulso permanente a la sobreconstrucción, que además ese impulso a la sobreconstrucción se lleva adelante sin que existan instancias reales de participación para el conjunto de la ciudadanía. En general, nadie le pregunta a quienes habitan en los barrios porteños, ¿sí?, si esa lógica de la sobreconstrucción es adecuada o no, tiene que ver con las necesidades del barrio o no. Esta sobreconstrucción se lleva adelante sin ningún tipo de evaluación estratégica y acumulativa ambiental. Y por supuesto que esto abre un montón de interrogantes que la verdad vemos que hoy tienen lamentablemente respuesta. ¿Cuáles eran los interrogantes? Allá en el 2018, cuando nos oponíamos a la aprobación del Código Urbanístico, en primer lugar, ¿cuáles eran los impactos que iba a generar esta sobreconstrucción de entre el 300 y el 700%? Esta sobreconstrucción iba a estar acompañada del desarrollo de la infraestructura necesaria. ¿Qué iba a suceder con el entorno urbano? ¿Qué iba a pasar con la identidad barrial? ¿Qué iba a pasar, por ejemplo, con las condiciones de asoleamiento en los barrios de casas bajas, con las condiciones de luz, de sombra, de ventilación?
Y otro de los interrogantes que también nos planteábamos en ese entonces era esa modificación del código, ¿a quiénes estaba beneficiando? Y planteo que hoy la respuesta la conocemos porque vemos como en los distintos barrios de casas bajas las familias se organizan, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos, las ciudadanas se organizan para ponerle un límite a este código urbanístico, y así esto viene pasando en Núñez, viene pasando en Chacarita, viene pasando, ¿sí?, aquí en este barrio, viene pasando también en distintas zonas de Flores, de Caballito. La realidad es que ninguna ciudad puede planificarse a partir de ir acumulando excepciones y privilegios. Nuestra ciudad está sufriendo las consecuencias de esta fragmentación en la planificación a partir de esta acumulación de excepciones. Por un lado tenemos, ¿sí?, los convenios urbanísticos, por otro lado tenemos la aplicación de un código que además se aprobó con muchísimo rechazo por parte de la ciudadanía. No tenemos un código ambiental y un plan urbano ambiental actualizado. El código urbanístico que habilita esta sobreconstrucción, además, muchas veces ni siquiera se respeta. Por eso es que aparecen los famosos convenios. Son esos privilegios, ¿sí?, que plantean las desarrolladoras y que terminan aprobándose en la legislatura porteña cuando de pronto el negocio inmobiliario no se adapta a los parámetros del código. Y yo les contaba, y ya un poco para terminar, que esto tiene un correlato, no solo en la emergencia habitacional y la emergencia urbanística, sino en la emergencia ambiental que la ciudad atraviesa. Buenos Aires es de las capitales del mundo con menos espacio verde por habitante. La verdad es que si descontamos los canteros, los jardines verticales, las terrazas verdes y las macetas, tenemos aproximadamente 4,5 metros cuadrados de espacio verde por habitante, cuando lo recomendable es tener entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Tenemos un enorme déficit en arbolado público. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud plantea como saludable en los grandes centros urbanos cada 3 habitantes contar con un árbol, y acá en promedio recién cada 7 habitantes en la ciudad de Buenos Aires tenemos un árbol. El plan de acción frente al cambio climático identifica para nuestra ciudad 2 amenazas claras. En primer lugar, las inundaciones. En segundo lugar, las olas de calor. Y la verdad es que cuando hablamos de esta lógica del despojo y hablamos de esas 500 hectáreas de tierra pública privatizada, 150 hectáreas eran superficies verdes, eran grandes superficies verdes que se han ido privatizando y fragmentando. La ciudad perdió el equivalente a 75 plazas de Mayo de superficie verde pública en la última década. Y entonces, este modelo urbano que se consolida, que tiene que ver con el deterioro, la fragmentación y la destrucción de los grandes espacios verdes, que tiene que ver con esta lógica de la sobreconstrucción, que por supuesto implica toneladas de cemento que se vuelcan en la ciudad, y la ocupación de nuestro entorno ribereño, es responsable del calentamiento acelerado que la ciudad viene experimentando. En los últimos 30 años, la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires aumentó casi 1 grado, y eso es un dato sumamente alarmante. ¿Y por qué la ocupación del borde ribereño tiene importancia en este punto? Porque a través del borde ribereño, a través de la ribera, es que ingresan los vientos a la ciudad que nos permiten mejorar la calidad de aire que respiramos, porque recambia el aire, y también permite mitigar este efecto de calentamiento. Estas olas de calor que son cada vez más frecuentes y que además se dan en épocas inusuales, como nos pasó durante el mes de marzo. Sin duda, la ciudad está en emergencia ambiental, pero además esa emergencia ambiental no se distribuye en la ciudad de manera uniforme, porque cuando analizamos los indicadores ambientales, por ejemplo, en las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, vemos que en general en las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires tenemos 100 veces menos superficie verde que la recomendada, y en muchos de estos barrios tenemos cada 80 habitantes en una de esas un árbol, pero bueno, como en el caso del barrio Alvariño, recién cada 600 habitantes hay un árbol. La realidad es que esta emergencia ambiental y climática también se estructura
en este modelo urbano que consolida la precariedad y la desigualdad. La ciudad está estructurada históricamente en una desigualdad entre el norte y el sur, que también se traduce en términos ambientales y climáticos. Y yo quería terminar esta breve presentación con este mapa. Este mapa es un mapa que elaboró la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, lo elaboró hace aproximadamente un par de años, y lo que hicieron fue, en un día muy caluroso, medir en simultáneo la temperatura en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí encontraron diferencias de temperatura de hasta 20 grados entre la zona que corresponde al norte, ¿sí?, y a la zona de la ribera respecto al centro y el sur. Por eso me parece que, bueno, lo que está sucediendo aquí en este barrio, y que, insisto, sucede en muchos otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con este modelo urbano que se consolida hace varias décadas y que no está en condiciones de dar respuesta a los problemas estructurales y cotidianos que tenemos las porteñas y los porteños. Así que, bueno, era eso nomás. Muchísimas gracias por la atención y desde ya cualquier pregunta estoy a disposición.